Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a este nuevo estudio de la lección de escuela sabática. Ya para esta semana estudiamos la lección número 6. Lleva como título Me levantaré. Veamos de qué se trata. Acompáñeme, ya casi iniciamos. Ya estamos de regreso. Vamos a iniciar con una oración. Padre bueno, la gloria y la honra sea para ti, oh Dios. Gracias te damos por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra a través de la cartilla, la lección de la escuela sabática. Señor, te pedimos nos perdones, limpies de toda maldad y suplicamos tu Santo Espíritu para discernir con claridad lo que tienes en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el texto para memorizar, allí lo tiene en su pantalla, es Salmo capítulo 12 y versículo 5. Dice así la palabra del Señor: por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Hermanos, nosotros vivimos en unos tiempos sumamente difíciles. Vemos como la violencia va en aumento, la maldad no da tregua. Debemos de tener más cuidado al momento de salir a la calle, al momento de realizar nuestras actividades. En la noche se despierta pues bastantes personas queriendo hacer el mal y pues es algo que es una realidad en nuestros días. Sin embargo, en los tiempos de los salmistas, la diferencia de nuestros tiempos no era mucha, también había maldad. Hoy, por ejemplo, en el estado social, político en el que vivimos, pues muchas leyes se han implementado en busca de prevenir y también controlar la maldad de las personas. Bueno, en ese tiempo realmente mucha gente hacía lo que le parecía, había mucha maldad y también había poco juicio o poco control sobre quienes hacían esas maldades. Por eso los salmistas también presenciaban y eran parte de toda esa opresión, de ese peligro que enfrentaban en ese tiempo. Así que nuestra época no se aleja tampoco mucho en algunos eventos con respecto a lo que veían y vivían también los salmistas y el pueblo que les acompañaba a ellos. Hemos visto en las lecciones anteriores cómo los salmistas protestan o claman o buscan una respuesta de Dios. También los salmos encontramos cómo Dios también protesta acerca de la violencia y de la maldad que está oprimiendo al mundo y especialmente a las personas justas, a los inocentes, a los que sufren muchas veces de estas acciones malvadas de los seres humanos contra otros. Así entonces también Dios muestra una protesta de que esa violencia no es parte de lo que Él quiere para sus hijos, para el mundo en el cual usted y yo vivimos y que próximamente, con la segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino de Jesús en los cielos, allí pues se acabará la maldad. Pero mientras eso sucede, también Dios vela el sufrimiento de los justos y de las personas inocentes. El Señor es paciente, su ira se contiene por su paciencia. Muchas veces los tiempos en los que usted y yo quisiéramos que el Señor actuara, pues no son los de Dios y por allí hemos visto también cómo podemos entrar en una impaciencia y podemos pensar en acerca de que los malvados prosperan y hasta incluso sentir envidia de eso. Bueno, el salmista se refugia en las promesas de Dios en segunda de Pedro capítulo 3 y versículos del 9 al 15 nos recuerda que el Señor está pronto a venir, pero también hay una misión que se debe cumplir para que otras personas conozcan de Jesús, personas inocentes y también personas inclusive que están haciendo el mal, que puedan llegar hasta el arrepentimiento. Dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
una esperanza de que el Señor tiene muy claro el día de su venida, pero que también da la oportunidad y quisiera que las personas en este espacio de gracia, puedan llegar al arrepentimiento. En ese momento en el cual la puerta de la gracia se cierra, bueno, ese será el fin de esa oportunidad. Pero mientras esa puerta esté abierta, usted y yo somos llamados a ser parte del pueblo de Dios, a entrar por esa puerta, porque el juicio de Dios está cerca. El Salmo 96:13 dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. El 98:9 dice, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y los pueblos con rectitud. Solo tenemos que confiar en Él, esa es la clave. Y en las promesas de ese nuevo amanecer, de ese nuevo porvenir, hasta que llegue ese día, debemos de perseverar y buscar que otras personas conozcan del Señor. El Creador, cuyo trono se fundamenta en la rectitud y justicia, según el Salmo 89:14, el cual dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu trono. El Salmo 97:2 dice, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Este trono en el cual Dios está sentado, el que juzga con justicia, en el que se fundamenta la rectitud, va a brindarnos a nosotros estabilidad y prosperidad al mundo con su juicio soberano. La dimensión del juicio divino tiene dos objetivos. Incluye, uno, la liberación de los oprimidos y también la destrucción de los impíos. Esto es lo que nos ha prometido Dios y esto es lo que efectivamente ocurrirá algún día porque su palabra no falla. Según los tiempos de Dios, no los nuestros, eso sí, es un aspecto que aquí el salmista quiere enfatizar. Son los tiempos de Dios, los perfectos. La figura de Dios como valiente guerrero. Esta forma o representación de Jehová para liberar a sus hijos en momentos de opresión, de guerra, de desventaja, incluso numérica, por fuerza, se presenta este ser que es poderoso, que derrota a todos los enemigos del pueblo de Dios. En el Salmo 18 y versículos 13 al 15, a mí me impresionó grandemente este salmo. Dice así el Salmo 18 y versículos 13 al 15. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Note el poder de Dios al tronar los cielos, al caer granizos y carbones de fuego, las saetas que envió como ese guerrero desde lo alto, dispersó a los enemigos del pueblo. Esos relámpagos cayeron inclusive de forma sobrenatural y destruyó a los enemigos del pueblo de Dios. El Salmo también 76 habla acerca de este momento de la representación de Dios como este guerrero que salva al pueblo. 76 versículos 3 al 9 dice, allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Es impresionante ver esta figura poderosa en contra de los más fuertes que están abatiendo, que están atemorizando, que van en contra del pueblo de Dios.
pero la potencia, el poder, la presentación, la, el desplante que hace Jehová de los ejércitos frente a los enemigos de Dios es simplemente sobrenatural. No hay fuerza que pueda contrarrestar o ir en contra de ese poder de Dios para defender a su pueblo, para defender a sus hijos. Es una determinación, es una magnitud del poder de Dios en estos actos que no deberían de dejar dudas sobre el gran cuidado y la compasión que Dios tiene por los que sufren. Y nunca se trató de las fuerzas del pueblo de Israel contra los otros pueblos. Nunca se trató de tener los mejores guerreros. El capítulo 76 y versículo 5 nos dijo, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Es decir, no necesitaba a ninguno de esos varones para ir a derrotar al pueblo enemigo. Era suficiente con el poder de Dios, no es con fuerza ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Así que no se trata de sus fuerzas ni de las mías, se trata de estar dispuestos a estar con el Señor y el Señor peleará las batallas por usted y por mí. Eso debemos de entenderlo de la forma más clara como aquí el salmista lo vivió, como lo expresó en cada uno de estos salmos y cada batalla en el cual el pueblo de Israel iba a librar contra los enemigos, tenía que tener la certeza de que si Jehová no iba con ellos, en vano iba a hacer esa batalla, iban a perecer, iban a sufrir muchas pérdidas. Si Jehová no iba con ellos, entonces era en vano esa lucha y cada una de esas batallas que ganaban el salmista David y que participó en tantas guerras, la liberación nunca vino por medios humanos. En sus muchas batallas contra los enemigos, el pueblo de Dios estando allí y ganándola, el rey David alabó a Dios como el único que obtuvo estas victorias por ellos. Hubiera, por ejemplo, sido fácil para David atribuirse ese mérito y decir, bueno, yo soy el pueblo aquí representado como su rey y yo soy el que les he otorgado esta victoria, pero él sabía de dónde provenía esa fuente, la fuente del poder de parte de Dios. El Salmo 18:34 dice que aunque Dios le adiestraba sus manos para la batalla, es decir, le daba un talento, un don para administrarse en la guerra, esa batalla final, el poder de la salvación, venía de parte de Dios. El Salmo 18, versículo 47 dice, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. El 48 dice, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. David pudo haber sido muy diestro en utilizar las armas, sabemos que así era, pero su confianza no podía venir de esa destreza física que él tenía, incluso mental, de movilizarse, de planear cómo debían de moverse, hacia qué lado de la guerra, cómo podían llegar y contraatacar o atacar. De eso no se trataba las guerras que se libran con Jehová. Hay que ponerse en su voluntad, hay que ponerse bajo la sombra del Omnipotente y este valiente guerrero va a librar esta batalla que David entendía muy bien que por sus fuerzas no lo iba a lograr. En los Salmos también vemos como el rey David, famoso por ser un guerrero de éxito, era aclamado dentro de su pueblo por ganar batallas, asume su papel de un músico experto y alaba al Señor como el único libertador y sustentador de su pueblo. Él sabía que necesitaba de Dios para poder ganar una batalla. El Salmo 144, versículos 10 en adelante dice, tú el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Aquí el salmista da la victoria a Dios. Él es el que decide
¿quién gana? Por supuesto que el pueblo de Dios, mientras se mantenga en los caminos, en los decretos, en los mandamientos del Señor, pues Dios les dará la victoria a ellos y no a pueblos paganos, desobedientes, incircuncisos, adoradores de otros dioses. Va a estar con su pueblo, pero debían de mantenerse siempre allí. Y esa era la gran ventaja, la gran bendición, tener el poder de Dios del lado del pueblo al que usted y yo pertenecemos. No debemos de olvidar que ese Dios es el mismo que nos acompaña hoy a usted y a mí. Por supuesto, debemos hacer como debían hacer el pueblo de Israel en su tiempo, no apartarse de la ley, no apartarse de sus mandamientos, no apartarse de sus caminos, y el poder de Dios se puede manifestar de forma sobrenatural para auxiliarnos frente a nuestros enemigos. Quizá hoy no tenemos esos enemigos en la guerra como tenía el pueblo de Israel, esos otros pueblos que constantemente los atacaban y los perseguían, pero sí tenemos una guerra espiritual muy grande. Esta lucha, recuerden, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, potestades del mal que quieren destruirle a usted y a mí, pero tenemos este valiente guerrero que va a librar cualquier batalla. No podemos nosotros librar una batalla espiritual, somos carne. Debemos someternos a adorar a Dios en espíritu y en verdad y así obtener esa salvación por medio de su Santo Espíritu. Debemos tener claro que dimensionar y dimensionar que corremos peligro. Siendo hijos de Dios, el enemigo va a querer derrotarnos, pero más fuerte es Dios que nos acompaña siendo un valiente guerrero que va al frente librando las batallas. Justicia para los oprimidos. ¿Se siente usted oprimido? ¿Siente que usted ha sido puesto en olvido por otras personas? ¿Se siente usted pobre de corazón, una necesidad muy grande de Dios, esperando su salvación? Dios dice que Él se levantará por todas esas personas que están siendo oprimidas, que están siendo puestas al olvido y que necesitan y claman a alguien, que un ser superior se levante en favor de ellos. El Salmo 9:18 dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Llegará un momento en que eso tendrá una recompensa. ¿Cuándo? En los tiempos perfectos de Dios. Eso es un misterio. Y ahí es donde la fe trasciende y la paciencia de los santos toma un mayor sentido. El Salmo 12:5 dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Aquí está la frase, el sentido de la lección de esta semana. Ahora me levantaré, dice Jehová, ¿por quién? Por los que están siendo oprimidos y son pobres, por el gemido de los menesterosos, aquellos que claman a Dios por una respuesta, por una salvación, por ese brazo poderoso en cual ya la debilidad del ser humano no puede hacer más nada. Dice que pondré en salvo al que por ello suspira. Ese suspiro, quizá ya ni podemos hablar, ni podemos gritar ni clamar, solo podemos suspirar. Bueno, ese suspiro para Dios también cuenta. El Salmo 40:17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Dice que aunque afligido y yo, y algo muy importante, esta palabra es clave para aquel que clama a Jehová. Estoy necesitado, yo necesitado, me siento insuficiente, todo lo que hago para poder obtener eso, fracaso constantemente, me traiciono hasta yo mismo. Necesito de Dios, necesito esa santidad, necesito el poder de salvación, la misericordia y la gracia de Dios. Siéntase usted necesitado, siéntase usted necesitada de Dios para que en ese clamor de aflicción, siendo usted afligido, va Jehová a pensar en ese problema que tiene usted, pero también en todo su ser Jehová tendrá misericordia y lo pondrá en un mejor lugar. Mi ayuda, mi libertador eres tú. El Salmo 113
Y el versículo 7 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Está alguien caído? Al estar en el polvo es porque alguien se cayó, ¿verdad? Bueno, de allí Dios puede levantar al que ha caído, al que está en el polvo, es pobre, no tiene nada, no tiene dónde agarrarse. Bueno, sosténgase de la mano del Señor para salir de esa situación. Y eso también Dios se lo recuerda a su pueblo en Éxodo 22, versículos del 21 al 27, donde les trae a la memoria el hecho de que ellos fueron extranjeros en la tierra de Egipto y que allí Él los libertó y les dio una tierra prometida. No afligen al extranjero ahora en su tierra. A la viuda deben de cuidarla, no aprovecharse de la debilidad o de las aflicciones de alguien que no es de su pueblo y viene pidiendo ayuda. Ustedes deben de tener misericordia también, así como yo tuve de ustedes. Y la palabra pobre y necesitado no solamente se muestra para representar personas nacionales o que practican una religión en sí, sino el sufrimiento del mundo en general. Eso es algo que Dios considera y desea poder impartir justicia por todas esas injusticias que se han dado a lo largo de los años y que sabemos que hoy también suceden. La expresión entonces pobre y necesitado no se va a limitar solo a una pobreza material, sino también significa vulnerabilidad y desamparo. Hay muchas personas que están en desamparo y vulnerabilidad, no solo material, sino también emocional y espiritual, en la cual si clamamos a Dios, siendo nosotros necesitados y otorgándole a Dios ese lugar en el cual Él se puede levantar en lugar nuestro, el Señor va a acudir en nuestra ayuda. También se refiere a una sinceridad en el corazón. Por mucho que usted pueda tener en términos de recursos, usted debe de sentirse necesitado de Dios. Esa pobreza no la va a cubrir el ámbito material, sino que estamos hablando de una pobreza espiritual que solo Dios puede satisfacer. El Salmo 41, versículo 1 al 3 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Yo cuando leí este salmo hace ya un tiempo atrás, reflexioné mucho en él. Qué interesante. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Muchas acciones, y nuestra salvación no es por obras, pero refleja un amor por el prójimo, refleja un amor de Dios en nuestro corazón para poder ayudar a otros, puesto que su corazón y el mío solo busca lo propio. Así que desprendernos y ayudar al pobre es una manifestación de que Dios hace una obra en nuestro corazón. Jehová lo guardará y le dará vida, dice el versículo 2. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Es una hermosa promesa para poder reflexionar en ella y asistir en la manera posible a quien lo está necesitando. Y es imposible pensar en pobreza en este mundo y no reflexionar en la vida de Cristo, ya que cuando Cristo estuvo en este mundo no tuvo posesiones. Desde la cuna donde nace un pesebre, pues sin mayores posesiones alrededor, así fue la vida de Cristo. En Segunda de Corintios, capítulo 8 y versículo 9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. La pobreza de Cristo era material, pero tenía una gran riqueza espiritual. Y esa riqueza espiritual es la que quiere darnos a usted y a mí. Esa riqueza espiritual es la que el hombre naturalmente no tiene, pues está apartado de Dios. Al obtener esa riqueza espiritual, ya no hay nada en este mundo que pueda superar, sobrepasar esa riqueza que viene del cielo. Por eso en la pobreza, Cristo nos otorgó esa riqueza espiritual para que podamos gozar de las mayores bendiciones al alcanzar la vida eterna gracias a ese sacrificio que hizo Cristo, pero también a esa vida de enseñanza de cómo usted y yo
debemos de enriquecer nuestra vida espiritual. Bien lo dice el texto, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios es un Dios justo y por eso le otorga a las autoridades, a los reyes de Israel, a los líderes del pueblo, la posibilidad y la autoridad de juzgar con justicia de acuerdo a sus leyes, a las leyes de Dios. El Salmo 72, 1 al 7 dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Así que es muy importante para Dios en la figura de los dirigentes aplicar justicia, ser justos en momentos en los que el pueblo necesitaba establecer un juicio sobre diferentes aspectos, sobre personas que estaban siendo oprimidas, sobre temas de territorios, sobre viudas que necesitaban ser protegidas. Así que Dios delega en autoridad también a los dirigentes para ejercer la justicia necesaria y el pueblo viviera en paz. La prioridad entonces fundamental de los dirigentes debía ser garantizar la paz y la justicia en la tierra, es decir, un elemento de seguridad, un elemento de justicia, como si fuesen en nuestros tiempos un ministerio de justicia y un ministerio de la fuerza pública. Esos dos aspectos eran muy importantes para el pueblo de Israel mantener la paz, ya que el ser humano siempre va a tender a tomar lo que no le pertenece, a sobreponerse en el entendido de maltratar a su prójimo, y así que las leyes y también la seguridad sobre los mismos ciudadanos para garantizar la paz era muy importante. El trono del rey se fortalece con la fidelidad de Dios y no con el poder humano. Es importante para Dios que su pueblo obedeciera sus leyes. Al obedecer sus leyes, establecía la paz entre ellos y se garantizaba una seguridad que no se iba a oprimir al más débil. El Salmo 82 es un reclamo acerca de el olvido de los dirigentes en impartir justicia al que necesitaba esa justicia en su momento. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Llama la atención cómo aquí Dios menciona esta palabra dioses haciendo referencia a los líderes del pueblo de Israel, a quienes tenían la autoridad para tomar decisiones en favor o en contra de los que estaban siendo pues cuidados o juzgados en medio de ellos. Dice, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Aquí Dios está haciendo un reclamo a estos dioses que son los dirigentes que tienen esa autoridad para juzgar, que hasta cuándo van a hacerlo de forma injusta. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Aquí vemos un elemento de la fuerza para quien es el más débil, un elemento de proteger a quien necesita protección para que lo libre de las manos de los impíos, quienes desean y van a tomar provecho y ventaja sobre los más débiles. Dice el 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, Dios, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Aquí vemos que Dios está sobre todo dominio de autoridad, sobre todo juez, sobre todo Dios en el término de autoridad terrenal, y que Él
se levantará para juzgar la tierra, porque los jueces, aún así, dentro del pueblo, han fallado en ofrecer la protección y también en ofrecer justicia para quien está siendo oprimido. Por eso el Salmo 82 es un reclamo de esas injusticias que se están cometiendo. El Salmo 94, versículo 1 y 2, da una definición o una característica de Dios, un adjetivo de Dios. Dice Jehová, Dios de las venganzas. La venganza pertenece a Jehová, no a nosotros los humanos que nos equivocamos, que tenemos prejuicios, que juzgamos a priori. Señor es el Dios de las venganzas, porque conoce todo hasta lo más profundo del corazón. Dice, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. En esta parte de la lección, el salmista le pide a Dios que actúe en consecuencia de las acciones de los soberbios, de los pueblos que han atacado a Israel, de los que han cobrado de la vida de los santos, de hombres justos, de mujeres piadosas, que han mancillado el nombre de Dios por medio del maltrato a los que pertenecen a su pueblo. Algunos salmos suplican entonces a Dios que se vengue de todas estas personas, que haya una venganza por las malas acciones que se han cometido contra el pueblo de Israel, los que han pretendido dañar a los salmistas, también a su pueblo, o que les han hecho un daño en el pasado, un daño que llevan en su corazón muy profundo, una tristeza, no como un odio, sino como un dolor que arrastran por generaciones por un daño bastante doloroso que sufrieron por parte de un pueblo enemigo. Estos salmos pueden parecer muchas veces desconcertantes por el lenguaje que utilizan. Son fuertes a la hora de pedir justicia a Dios por esos actos que cometieron estos pueblos, y puede ir en nuestra mente en contraste con el principio de amor al prójimo, Mateo 5:44, donde Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Sin embargo, esta indignación de los salmistas ante la opresión, porque significa que el salmista está haciendo una diferenciación entre el bien y el mal y se lo está tomando bastante en serio. Y es que se preocupa también por la maldad que hay en el mundo. Eso que les ha pasado al pueblo de Israel, ser atacados sin misericordia por otro pueblo, eso era algo que se vivía en muchas otras partes de esa zona, de esa tierra, y había mucha injusticia por parte de los soberbios, y entonces esa dureza del corazón con la que trataban a las personas, entonces el salmista le pide a Dios que retribuya conforme a su ira por esas malas acciones, para que estos soberbios puedan obtener un pago por lo que han hecho como nación, ya que eran naciones que no necesariamente se arrepentían por sus actos, así que era su costumbre, era su forma de vivir, ir maltratando al débil, ir maltratando al que pues podían quitarle algo. Los salmistas, eso sí, no se proponen ser ellos mismos los ejecutores de este juicio, no anhelan ellos hacer esto, sino que le dan esa venganza a Dios. El puesto o el cargo de quien se venga le pertenece únicamente a Dios, quien tiene el control y además tiene el poder de establecer juicio y pagar conforme a las obras. Así que si usted ha estado sufriendo opresión por ya tiempo, ha hecho lo posible por librarse de eso, pero no ha podido, dele la oportunidad a Dios, que es el Dios de la venganza. Él va a actuar
conforme a sus designios perfectos. Ponga a esa persona en oración, pídale a Dios para que su corazón sea tocado y también dele la oportunidad a Dios de actuar en el tiempo perfecto. Después de expresarle a Dios todas estas reflexiones, las tristezas, estas conclusiones a las que llega el salmista con respecto a quienes oprimen a los soberbios, que oprimen al más débil, a los juicios que no han sido aplicados correctamente por quienes debían aquí en la tierra, siendo dirigentes del pueblo de Dios, siendo líderes espirituales, después de otorgarle la venganza al Señor, el salmista llega a la conclusión de que ha entendido el plan de salvación únicamente entrando en el santuario. En el capítulo 73 del Salmo y versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Por eso es tan importante el estudio del santuario. El santuario terrenal es una réplica del santuario celestial y en el santuario celestial está el trono de Dios. Allí Él se sienta en medio de los querubines y allí en su santo templo toda la tierra calla y el juicio de Dios se manifiesta también desde el santuario celestial. Por eso el salmista, hasta que reflexiona en ese plan de salvación, en la perfecta acción de Dios proveniente desde el santuario, es que dimensiona cómo al final los juicios de Dios son justos. También recordamos la vestimenta del sacerdote con respecto al urín que vestía el sacerdote y la instrucción que encontramos en Número capítulo 27, versículo 21 dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del urín delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Por medio de el Urim, Dios manifestaba juicio al ser consultado. Esa era una representación de Dios en medio de su pueblo y respondiendo a las preguntas sobre diferentes aspectos que el pueblo estaba sufriendo. Allí Dios manifestaba un juicio por medio de su sacerdote y por consiguiente el santuario va a ser el lugar en el cual usted y yo vamos a recibir el perdón, pero también la restauración de la justicia. El juicio de Dios que se establece desde el monte santo de Dios, desde el monte Sión, desde su santo templo, va a traer como resultado para usted y para mí el bienestar de los justos, pero también la derrota de los impíos. Este santuario, pensar en el santuario, estudiar el santuario, nos va a generar y a mantener una expectativa en la segunda venida de Cristo, pues no solo es el rey que viene, sino también el juez justo. Los salmos entonces nos van a reforzar esa certeza de la inminente llegada de ese juez, el juez que es el que establecerá juicio sobre todos en esta tierra. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Te espero la próxima semana. Oremos. Gracias, oh Señor, te damos por esta oportunidad nueva de estudiar tu palabra. Pedimos tu bendición y tu protección para esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto.